Capítulo 6. Muy humanos y contentos de serlo. En la Edad Media solía decirse: el aire de las ciudades hace a los hombres libres. Es decir, en la ciudad cada cual puede elegir su trabajo y no está obligado a vivir pegado a la tierra como los campesinos. Tampoco depende de los caprichos a veces tiránicos del señor feudal, que exige un pago a menudo abusivo de quien cultiva sus campos, como precio a su protección contra incursiones de posibles enemigos. Así, las ciudades fueron adquiriendo cada vez más importancia y con ellas el Estado, gobernado por un rey que estaba por encima de los señoríos y unificaba en sus manos la administración del poder. Con el ascenso del poder de los estados fue disminuyendo el dominio de la Iglesia sobre los ciudadanos, en especial la cultura, es decir, las universidades, el arte y el pensamiento, fue quedando cada vez más en manos de los civiles. Por supuesto, la Iglesia aún mantenía su influencia en la sociedad, pero ya no ejercía un control absoluto. En muchas ocasiones, los reyes y el Papa entraban en conflicto, y no siempre era este último el que imponía su criterio. En el terreno filosófico, el tema fundamental dejó de ser el contenido de los dogmas cristianos y las peculiaridades de la naturaleza sobrenatural de Dios. Aparecieron preocupaciones nuevas: las leyes de los países y su mejor organización, la paz y la guerra entre las naciones, las posibilidades de la ciencia y del arte. Volvieron a leerse y a citarse como autoridades intelectuales a los autores clásicos griegos y romanos, por encima de los padres de la Iglesia. Se desarrolló la investigación y el estudio experimental de las cosas. En una palabra, el asunto central del estudio pasó a ser el hombre y sus capacidades humanas, mientras que la teología quedó relegada a un segundo plano. Quizá en ningún otro sitio se exprese este giro humanista del pensamiento con tanta nitidez como en El discurso sobre la dignidad del hombre, de Giovanni Pico della Mirandola. El autor fue un joven italiano de familia aristocrática que vivió solamente 31 años. En ese breve plazo dio muestras de grandes conocimientos en materias muy dispares que le granjearon admiraciones, aunque también odios. Se dice que murió envenenado en las diversas ciudades que vivió: Bolonia, Ferrara, Padua y Florencia. Es preciso recordar que por entonces Italia no era un estado único, sino un conjunto de ciudades-estado gobernadas por familias nobles y frecuentemente enfrentadas entre sí en conflictos armados, pero en los que florecían excepcionalmente los conocimientos y las artes. El discurso sobre la dignidad del hombre ha sido llamado por algunos el manifiesto del humanismo renacentista, en el que se cuenta una especie de fábula o mito semejante a aquellos de los antiguos griegos. Dios repartió entre todas las criaturas los diversos bienes y habilidades, en una escala en la que cada cual ocupa su lugar determinado y que va desde los ángeles en lo más alto hasta los seres más humildes e inferiores como la ostra. A la pobre ostra Giovanni Pico le tenía realmente muy poca estima, pero dejó para el final al hombre, y cuando llegó su turno ya no guardaba ningún bien especial que darle. Por tanto, el ser humano se quedó sin ningún puesto específico y fijo en la escala de la creación. Pero esa aparente limitación
tenía también sus ventajas y le otorgaba al hombre una especial dignidad. Así que Dios se dirigió a Adán, el primero de nuestra estirpe humana, y le dijo: Mira, Adán, no voy a concederte ninguna prerrogativa, ni te asignaré ningún lugar exclusivo en la creación. Los demás seres tienen que atenerse a lo que yo he programado para ellos, pero tú podrás buscarte y labrarte tu propio destino, empleando tu libertad. Serás tu propio escultor y podrás fabricarte con tus propios actos la imagen que prefieras, después de conocer todas las cosas que hay en el mundo. Podrás ascender en la escala hacia lo más alto, acercándote a los ángeles y a la divinidad, o degradarte y bajar hacia las bestias inferiores. De este modo legendario, explicaba Pico que el hombre no solo es parte de la creación divina, sino, en cierta forma, colaborador en ella, como una especie de Dios en miniatura. Y esa capacidad creadora es la que pone al hombre por encima de los demás restantes seres. Porque para bien y a veces para mal, tiene la tarea de inventarse a sí mismo. El intelectual más influyente de esa época fue Desiderio Erasmo, nacido en Róterdam, pero viajero por toda Europa y considerado maestro del saber en todos los países. Aunque educado como sacerdote, pidió ser dispensado de sus votos y colgó los hábitos. Era un espíritu sumamente independiente y nunca quiso someterse a ninguna disciplina ni afiliarse a ninguno de los partidos religiosos que se enfrentaban virulentamente. En la historia del pensamiento no faltan mártires valerosos que han pagado con cárcel y hasta con la vida la defensa a ultranza de sus teorías. El cauteloso y prudente Erasmo estuvo siempre firmemente decidido a que no incluyeran su nombre en aquella lista heroica, de modo que se las apañó para exponer sus ideas con precisión, elegancia y mucha ironía, pero arreglándoselas también para esquivar los peligros y evitar que los fanáticos de cualquier signo se cebaran contra su frágil persona. Y es que Erasmo pensaba que todos los humanos estamos necesariamente más o menos locos. No locos en el sentido clínico del término, como para internarnos en un manicomio, aunque también hay bastante de estos, sino poseídos por obsesiones fantásticas e ilusiones de todo tipo, sin las cuales la vida se nos haría imposible. En una palabra, nos alimentamos de mentiras e imposturas sin las cuales no podríamos ni respirar. En el amor, en la política, en la religión y en todos los campos nos movemos gracias a fantasías o exageraciones que tomamos tremendamente en serio. Este es el argumento de la obra más conocida de Erasmo, titulada Elogio de la locura, en la que realiza con humor malicioso un supuesto encomio de nuestros delirios más queridos y frecuentes. Por supuesto, Erasmo sabe muy bien que no todas esas locuras tienen el mismo mérito ni el mismo peligro. Algunas nos permiten disfrutar con mayor ahínco las posibilidades que ofrece la existencia, pero otras se convierten en motivo para intransigencias, hipocresías, guerras y persecuciones.
A pesar de ser un hombre religioso, Erasmo era muy crítico con la Iglesia y sobre todo con los papas, demasiado dedicados en su época al lujo, a la sensualidad y a las intrigas políticas. Vivían literalmente como príncipes, no como sacerdotes y representantes de la humildad cristiana. Erasmo escribió páginas demoledoras contra ellos, que probablemente inspiraron en parte a los reformadores protestantes. Pero cuando Martín Lutero lanzó su cisma contra la Iglesia Católica, Erasmo no se decidió a ponerse de su lado abiertamente. Prudente hasta parecer a veces cobarde, aunque no faltaban en esos tiempos, como en todos, muestras de brutalidad que justificasen su actitud. Desconfiaba de la vehemencia y el fanatismo de Martín Lutero, aquel monje rebelde, a pesar de comprender y en cierta medida compartir sus razones. De modo que se mantuvo en una actitud ambigua, que le hizo sospechoso ante todas las facciones, pero que al menos le permitió llegar a viejo. En lo que Erasmo fue indudablemente más claro fue en su oposición a la guerra, a cualquier guerra, a todas las guerras. En uno de sus adagios, es decir, comentarios de proverbios griegos y latinos en los que daba muestras de su erudición a la par que exponía sus propias ideas, glosa el proverbio: la guerra es dulce para quien no la conoce. Dice Erasmo que solo los muy jóvenes, a quienes les comen el cerebro con soflamas guerreras, pueden creer que la guerra es una ocasión magnífica y heroica. En realidad, el hombre no está hecho para enfrentarse a los demás hombres, sino que es el único animal nacido exclusivamente para la amistad, y que madura y se refuerza principalmente gracias a la ayuda mutua. Las trampas y crueldades de la batalla son todas infames, aunque nos hayamos acostumbrado a ellas y las consideremos normales. En cuanto a los motivos para declarar la guerra al vecino, todos le parecían fútiles y engañosos, porque quien quiere reñir siempre encontrará en el pasado alguna justificación para su agresión. La verdadera causa de las guerras suele ser siempre la ambición y el deseo de conseguir por la fuerza riquezas ajenas. Tampoco le convencían quienes predicaban la cruzada contra los turcos, pretextando que tenían una religión distinta y peligrosa. Vamos a ver, si los cristianos no practican la caridad y la mansedumbre evangélicas, ¿en qué son mejores que los musulmanes? Incluso llegó a decir que si se prescinde del nombre y de la insignia de la cruz, somos turcos luchando contra turcos. Valientemente, ahora sí, Erasmo sostuvo que los príncipes deben recordar que gobiernan a hombres libres y no a simple ganado al que se puede llevar con engaños al matadero para servir a sus propios intereses particulares. En alguno de sus viajes, Erasmo fue a Inglaterra y se alojó en casa de su amigo, Tomás Moro. El canciller Moro era un estudioso de los filósofos clásicos, como Erasmo, pero también un hábil político, consejero durante cierto tiempo del rey Enrique VIII. En bastantes aspectos se parecía a Erasmo, erudito, irónico, firme en sus convicciones religiosas, pero tolerante con las de los demás. Y también un espíritu libre e independiente, que servía a su país sin sentirse sin embargo obligado a plegarse a los caprichos del poderoso rey. Seguramente Erasmo y él se lo pasaban muy bien charlando y riéndose de las locuras necesarias de los humanos. Por cierto, ¿en qué idioma hablaban entre sí los dos amigos?
Pues en latín, seguramente, el idioma de todas las personas cultas de Europa en aquella época, en las que se escribieron sus obras más destacadas. La diferencia entre ambos era que Moro ocupó cargos públicos en vez de mantenerse al margen de esos asuntos como el prudente Erasmo. Por ello, cuando el polígamo Enrique VIII ordenó al Parlamento inglés anular su matrimonio con Catalina de Aragón y nombrar heredero del trono al hijo que había tenido con su segunda esposa, Ana Bolena, a la que también eliminó luego de un hachazo, Tomás Moro se negó a firmar ese acta. El rey le encarceló, le condenó a muerte y terminó ordenando que le cortaran la cabeza. Cuando quienes querían salvarle la vida le sugirieron que dijese una palabra de arrepentimiento al rey, probablemente propicio a indultarle en nombre de sus servicios pasados, Moro contestó con sencilla firmeza: «Soy el único que lleva la responsabilidad de mi propia alma». Tomás Moro escribió un libro cuya celebridad ha llegado hasta nuestros días: Utopía. Es uno de los pocos casos en que el título de una obra se convierte en el nombre de una forma de pensamiento. ¿Quién no ha oído hablar de utopías, buenas o malas? E incluso ha calificado un proyecto supuestamente irrealizable de utópico. La Utopía de Moro es una especie de novela que cuenta la llegada de un náufrago, Rafael, a una isla denominada Utopía. Un nombre de etimología griega que significa algo así como en ningún lugar o en ningún sitio, y que indica la intención satírica del autor. Este mínimo argumento sirve para contarnos las instituciones y la forma de vida que imperan en ese lugar fabuloso. En Utopía no existe la propiedad privada ni el dinero. El oro y la plata son considerados metales viles que sirven para fabricar los instrumentos domésticos menos preciosos. Todos los ciudadanos cultivan el campo por turnos y nadie puede permanecer ocioso salvo riguroso castigo. Se trabaja 6 horas al día y el resto del tiempo se dedica al ocio o al estudio. Solo se cultivan las ciencias que sirven para fines prácticos, no las especulaciones lógicas o metafísicas. La religión de los utopianos se basa en la inmortalidad del alma y por tanto en los castigos o premios eternos que les corresponden tras la muerte, es decir, los aspectos prácticos de las creencias que sirven para mantener el orden. Pero si se aceptan esos dogmas, no es preciso ya mantener ninguna iglesia determinada y el cristianismo coexiste sin hostilidad con cualquier otra devoción. Solo son condenados los fanáticos religiosos que intentan perseguir a los fieles de otras doctrinas. De modo que el único pecado imperdonable socialmente es la intolerancia. La guía racional de la conducta humana es el placer, y sobre el placer se basa la solidaridad social, porque el placer de todos es parte del placer de cada uno de los miembros de la comunidad. La verdad es que la vida en Utopía, si nos tomamos en serio esta sátira, no parece demasiado atractiva. Todo es excesivamente rígido y formal, nada puede ser discutido y las novedades están descartadas por decreto. Las leyes vigentes fueron establecidas por el mítico rey Utopos, que las promulgó de modo inapelable e inmodificable, hace 800 años. Sin embargo, lo cierto es que Tomás Moro no intentaba proponer realmente un programa de gobierno ni un modelo de paraíso, sino criticar los usos y abusos frecuentes en la Inglaterra de su época.
Lo malo es que muchos de los utopistas que han seguido las trazas de Moro, imitando preferentemente el comunismo elemental de la primera utopía, han pretendido después establecer en serio paraísos obligatorios en los que todo estuviera previsto de antemano y los disidentes fuesen castigados como traidores a la comunidad. De este modo, en demasiados casos, el sueño idealista de unos pocos se ha convertido en pesadilla carcelaria para todos los demás. Pero sería injusto echar la culpa de estas peligrosas aberraciones al ingenioso y valiente canciller. En España, el valenciano Juan Luis Vives fue amigo de Tomás Moro y de Erasmo, manteniendo correspondencia con ellos. A Vives le preocupaba que la lógica aristotélica, admirable en su día, hubiera llegado a convertirse en la Edad Media en una intocable vaca sagrada que impedía el desarrollo de la ciencia moderna. Sostuvo que los verdaderos discípulos de Aristóteles no eran quienes leían devotamente sus obras y que se las aprendían de memoria, obstaculizando así nuevos descubrimientos, sino los que seguían el ejemplo vivo de Aristóteles, que fue en su época un gran observador de la naturaleza y para nada un memorizador de textos antiguos. El conocimiento científico avanza a través de la investigación experimental de los hechos naturales y no por el estudio de obras del pasado, por muy ilustres que sean. También escribió un tratado sobre el alma y la vida, en donde sostiene que lo importante no es elucubrar sobre qué sea el alma en abstracto, sino estudiar empíricamente sus propiedades y la manera en que se manifiesta en la vida cotidiana. Uno de los autores más interesantes y simpáticos del Renacimiento fue Michel de Montaigne, que vivió en su castillo de Périgord, cerca de Burdeos. No es corriente hacer innovaciones en alguno de los géneros literarios conocidos, pero todavía es más raro inventar un género nuevo, un tipo distinto, inédito de obra literaria. Se puede decir que Montaigne inventó uno y precisamente el más practicado hoy en día, el ensayo. Así se llaman por primera vez a los textos que escribió. Ensayos, piezas breves que no pretenden estudiar científica y ordenadamente un tema, sino reflexionar con libertad y espontaneidad sobre él, aportando anécdotas, rasgos de humor, experiencias personales y divagaciones que lo prolongan en busca de nuevos horizontes. En todo lo que escribe Montaigne es muy importante el testimonio de su propia aventura vital. Al comienzo de su obra anuncia: «Yo soy la materia de mi propio libro». Y todo lo que cuenta y piensa está pasado a través de sus sentimientos y sensaciones que él mismo ha tenido. Nunca habla solo de oídos, a pesar de su gran erudición, sino que refiere las cosas en primera persona. A pesar de que su padre le educó hasta casi la adolescencia en latín, Montaigne es el primero de estos autores humanistas que escribe en francés, es decir, la lengua común del pueblo y no solo la de los universitarios o estudiosos. Los ensayos tienen un discutir variable porque la vida misma es así, cambiante y llena de circunstancias contradictorias. Michel de Montaigne. El pensamiento de Montaigne está marcado por el escepticismo, es decir, por la duda respecto a todo lo que podemos saber.
no habla con la seguridad del dogmático, sino que expresa sus vacilaciones y a veces su confusión sobre lo que aparece en el mundo. Para conocer lo que hay, solo contamos con los datos de nuestros sentidos y no tenemos medio de estar seguros de si las cosas son como nos parecen o si su verdadero ser es diferente a como nosotros lo percibimos. No tenemos más remedio que atenernos al testimonio variable e incierto que nos aporta la experiencia, por lo que hacemos bien en ser modestos en la ostentación de nuestra ciencia. Dependemos del mundo y la naturaleza. Frente a ese enorme conjunto de sucesos, somos pequeños y contamos con medios limitados de conocimiento. El hombre sensato buscará vivir lo mejor posible y no solo saber lo más posible. A fin de cuentas, lo que más importa es disfrutar del modo más humano de nuestro breve paso por el mundo. Para Montaigne, todo lo que ocupa la vida es digno de atención, desde nuestras funciones fisiológicas hasta nuestras enfermedades o nuestra conversación con los amigos. Y no hay que exagerar la importancia de lo que llamamos civilización, porque también los que denominamos salvajes, como los indígenas de América entonces recién descubierta, e incluso los animales, son compañeros nuestros en el esfuerzo por aprovechar lo mejor posible cuanto de favorable ofrece la vida. A Montaigne no le gustaban los sacrificios ni el sufrimiento como mérito. Incluso dice radiante: yo no hago nada sin alegría. Si la utopía de Tomás Moro sirvió para nombrar todo un nuevo género de obras, el apellido de Maquiavelo se ha convertido en adjetivo calificativo, o más bien descalificativo, de ciertos políticos. Llamamos hoy maquiavélico a alguien muy astuto, hipócrita y tramposo, que no retrocede ante ninguna fechoría para conseguir lo que se propone. No es del todo justo. Nicolás Maquiavelo, nacido en Florencia, fue un historiador dedicado a hacer política, pero también a reflexionar sobre ella. No un desaprensivo, ni mucho menos un criminal. Ante todo, fue un patriota. Con el mayor de los problemas, su patria no existía aún. Italia era un mosaico de ciudades y feudos frecuentemente enemistados, en donde los reyes de España y Francia hacían y deshacían a su conveniencia. Maquiavelo quería conseguir que los italianos se unieran entre sí y se independizaran del dominio de los extranjeros. Aspiraba a recuperar la antigua gloria que Roma había conseguido en Europa. Para ello eran imprescindibles al menos dos cosas: un buen conocimiento histórico del pasado, para aprender de él lecciones útiles y también para saber de dónde venían las instituciones malas o buenas del presente, así como de gobernantes capaces y enérgicos que aseguren la libertad cívica del país. Fueron precisamente sus consejos a esos futuros gobernantes, recogidos en su obra más célebre, El Príncipe, los que le han granjeado mala fama en la posteridad. Según Maquiavelo, el gobernante tiene ante todo que ser un buen político, capaz y decidido, conocedor del terreno y con proyectos viables, etc., pero no sencillamente lo que llamamos una buena persona. La moral corriente está muy bien para las relaciones cotidianas que los humanos mantenemos entre nosotros, pero no sirve, o al menos no basta, para quien tiene que dirigir toda una comunidad,
sortear conspiraciones y revueltas o enfrentarse a enemigos exteriores. El cristianismo puede ser estupendo para salvar el alma particular de cada cual, pero se convierte en un obstáculo cuando de lo que se trata es de salvar a todo un país. No es que Maquiavelo aconseje a su príncipe que disimule, mienta o incluso elimine por las bravas a sus oponentes políticos, pero deja claro que si hay que acudir a esos métodos por razones justificadas, no debe temer a hacerlo. Si los ciudadanos aman a su príncipe, será mejor para todos, pero es más seguro que al menos le teman. Muchas veces un príncipe temido pero eficaz es mucho mejor para garantizar la libertad de los ciudadanos que uno muy amado por bondadoso y tontorrón. Este manual de instrucciones convierte a Maquiavelo en padre de lo que después se llamó la razón de Estado, o el fin justifica a los medios, es decir, la justificación por el bien de la comunidad y la paz social de los actos menos recomendables que a veces perpetran los gobernantes. Sería injusto, sin embargo, hacerle responsable de tantos abusos y maldades como luego se han cometido y se cometen bajo el lema de la dichosa razón de Estado. Quizá el descuido de Maquiavelo fue no prever que muchos políticos confunden sus intereses personales o los de su partido con el bien común de la sociedad. Claro que estos pájaros no son maquiavélicos, sino sencillamente sinvergüenzas. La visión que tiene Maquiavelo de la historia y la política es sin duda más pagana que cristiana. Lo que él llama virtud se parece más bien a lo que los antiguos romanos y griegos consideraban así, no a lo que predican los santos padres. Algunas de las políticas más admiradas por él, como el feroz César Borgia o el marrullero Fernando el Católico, aspiraron a reinos más terrenales que el de los cielos. Por lo demás, Maquiavelo tuvo una clara conciencia de que organizar la convivencia humana es algo muy complejo, sometido a constantes vaivenes según las fuerzas en conflicto, y en donde constantemente influye el azar, es decir, lo imprevisible, que desbarata los mejores planes. Es el azar lo que los paganos llamaron fortuna y lo que los cristianos quisieron contrarrestar con la noción de providencia divina, el mayor y más constante enemigo con el que los príncipes deben enfrentarse, igual que el resto de los seres humanos, si bien se mira. En esta época comienza también a desarrollarse la ciencia en el sentido moderno de la palabra, basada en la observación, en la experimentación y luego en la aplicación de esos cálculos matemáticos. Pero los descubrimientos científicos hicieron tambalear muchas creencias tradicionales, algunas sostenidas por supuestos argumentos religiosos y otras basadas en un respeto acrítico a lo que decían Aristóteles y otros sabios de la antigüedad. El gran astrónomo Nicolás Copérnico, por ejemplo, estableció que el centro de nuestro sistema planetario es el Sol y no la Tierra, o sea, un sistema heliocéntrico, y no como se creía desde Ptolomeo. Después, otro astrónomo, Kepler, reforzó la teoría heliocéntrica y descubrió las leyes del movimiento planetario, la órbita elíptica que describen estos cuerpos celestes, etc.
De los descubrimientos de ambos se derivaron luego los grandes avances de genios como Galileo Galilei o Isaac Newton. Ya no en los cielos, sino en la tierra, Hilbert teorizó sobre las propiedades del imán. Harvey descubrió la circulación de la sangre. Leeuwenhoek hizo lo propio con los espermatozoos y los organismos unicelulares. Robert Boyle hizo avanzar extraordinariamente la química, etc. La gran carrera por el desvelamiento de los componentes materiales del mundo había comenzado. Lo mismo que la política fue pensada filosóficamente por Maquiavelo, otros se dedicaron a la reflexión sobre las nuevas perspectivas cósmicas y materialistas que había en la nueva ciencia. A veces esas reflexiones tenían más de imaginación poética que de método científico, como en el caso de Giordano Bruno, nacido en Nola. Eran tiempos que las fronteras entre la magia y el conocimiento experimental, la observación de lo real y el vuelo de lo fantástico que se paseaba por el universo inmenso estaban todavía poco claras. Giordano Bruno tenía interés en todos esos campos y se movía con fulgor y cierta arbitrariedad a través de ellos. Consideraba meras supersticiones las creencias religiosas, con sus milagros y resurrecciones, aunque les concedía algún valor muy relativo de orientación moral. Creía en un Dios, pero al que identificaba con la naturaleza y sentía el entusiasmo vital del hombre enfrentado ante las posibilidades infinitas del universo, semejante por tanto al propio Dios en su aspiración a lo ilimitado. Como otros pensadores del pasado, padeció cárcel y persecución por sus ideas. Finalmente vino a caer por la traición de un falso protector en manos de la Inquisición en Roma. Tras un largo encierro en el que se negó a renegar de sus doctrinas, que apreciaba tanto como su vida misma y por las que estaba dispuesto a arriesgarla, terminó quemado vivo en el campo de I Fiori, donde una estatua severa y oscura conmemora hoy su martirio. Bruno consideró dañinos para el conocimiento a los seguidores acríticos de Aristóteles, que pretendían conocer la naturaleza de antemano y basándose solo en los razonamientos ya remotos en el tiempo de su maestro. Y también fue decididamente aristotélico Francis Bacon, un pensador inglés al que se le considera el padre del método científico. Ciertas personas pueden ser muy interesantes en el terreno de la filosofía, pero en cambio tener una moralidad dudosa. Me refiero a los modernos porque los antiguos, como Sócrates o Séneca, pensaban de otro modo. Bacon no solo se dedicó a la reflexión filosófica, sino también a la política, y llegó a ostentar el cargo de Lord Canciller de Inglaterra, algo así como primer ministro. Sin embargo, perdió su puesto por acusaciones de corrupción, parece que bien fundadas, y hasta pasó una temporada en la cárcel. También fue moderno en esto. Bacon sostenía que la aplicación mecánica de la lógica aristotélica y su intento de anticiparse a la naturaleza para determinar cómo funciona, pero sin observarla realmente funcionar, puede hacer que uno gane una disputa verbal,
pero no realmente que aumente la ciencia ni nuestro control de los hechos naturales. La única forma de llegar a dominar la naturaleza, y esto es lo que según Bacon desea el hombre, solo se consigue observándola y obedeciéndola. Es preciso estudiar lo que sucede, anotar los resultados y hacer experimentos para reforzar las observaciones realizadas. A partir de esa base pueden obtenerse interpretaciones acertadas científicamente. En el verdadero conocimiento no valen la magia ni la invocación a sabios del pasado, sino la experiencia y la paciente constatación de lo que ocurre en el mundo. A su modo, también Sir Francis Bacon fue el mártir de sus ideas, porque murió a causa de un enfriamiento contraído cuando hacía pruebas llenando de nieve unas cuantas aves muertas para comprobar si así se retrasaba su putrefacción. Bacon denunció que la mayoría de los humanos permanecen en la ignorancia porque adoran a determinados ídolos, es decir, falsas opiniones generalmente aceptadas. Hay ídolos de tribu, compartidos por todos los humanos, y hay otros específicos de ciertos individuos y ciertas culturas. Entre ellos destaca el propio lenguaje, porque está lleno de palabras como fortuna, primer motor, elemento del fuego y otras semejantes, que son residuo de teorías falsas, pero que no se discuten. Otras palabras como húmedo se refieren a cosas verdaderas pero imprecisas y ambiguas que pueden ser tomadas en muchos sentidos contradictorios. Otros ídolos que Bacon llama del teatro provienen de las convenciones sociales y de doctrinas antiguas que está mal visto contradecir. Si queremos asegurar nuestra ciencia, es preciso librarnos de todos los ídolos sociales y personales para dedicarnos de lleno al estudio sin prejuicios de la naturaleza. Aunque en la obra de Francis Bacon estas ideas están solo esbozadas y él mismo no estaba aún libre de muchos prejuicios, ya podemos percibir en sus escritos la voz de la ciencia moderna. Y también la determinación de poner el conocimiento al servicio de los objetivos y las ambiciones de los hombres, renunciando a la mera contemplación desinteresada del universo. La escena transcurre en la plaza romana del Campo dei Fiori, puestos callejeros muy animados al fondo, erigida en su pedestal la estatua altiva de Giordano Bruno. Alba. Empiezo a pensar que esto de la filosofía siempre ha sido un deporte de riesgo. Nemo. Lo dices por Giordano Bruno, ¿no? Alba. Por Sócrates, por Tomás Moro, no sé cuántos más. Al que no lo matan, lo encarcelan o lo destierran. Menudo premio por atreverse a pensar. Nemo. Eso de que le quemen a uno vivo debe de ser lo más desagradable. Yo, desde luego, me hubiera arrepentido. Pediría perdón, lo que fuese con tal de escapar de la hoguera. ¡Jo, vaya palo! Alba. Menudo héroe estás hecho. Nemo. ¿Qué pasa? Soy de la escuela de Erasmo. Si alguien piensa bien y dice lo que hay que decir, resulta más útil vivo que mártir. Ser prudente nunca le sienta mal a nadie. Alba. ¿Y cuando no es posible o decente callarse lo que uno piensa? Nemo. Oye, guapa, no me agobies. Viva Erasmo y a vivir como Erasmo. Ese es mi nuevo lema.
Pero, ¿por qué habrá tanta persecución contra quien piensa a su manera? Alba: Supongo que es porque le tienen miedo. Supongo que es porque les tienen miedo. Nemo: ¿Miedo? Que yo sepa, ni Sócrates ni Giordano Bruno pretendieron nunca matar a quienes les llevaban la contraria. Alba: No me refiero a esa clase de miedo. Lo que pasa es que hay gente que se asusta cuando se ven obligadas a dudar de lo que antes creía y empezar a pensar por su cuenta. Nemo: Pues que sigan creyendo en lo que les dé la gana, sin meterse con los demás. Alba: No es fácil. Esa gente necesita que todo el mundo piense igual que ellos, para sentirse seguros. Cuando alguien disiente con alguna idea propia y sabe argumentarla, bueno, entonces se preguntan sin remedio: si éste piensa así, ¿por qué creo yo lo que creo? Y eso les pone muy nerviosos y agresivos. Nemo: Pero no hay otra manera en que vayan apareciendo ideas nuevas en el mundo. Es el único modo en que avanzamos, ¿no? Alba: Eso creo también yo, pero para que avancemos algunos tienen que jugársela. Nemo: Bueno, menos mal que ahora ya no quemamos a nadie por sus ideas, aunque sean diferentes a las de la mayoría. Alba: No sé, ¿estás seguro? Hay muchas formas de silenciar al que razona a contracorriente.